Queridos hermanos, el Señor les bendiga enormemente. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de iniciar un nuevo año, de iniciar con nuevas metas, con nuevos propósitos, con nuevas expectativas, conforme a lo que Dios vaya colocando en nuestros corazones o lo que Dios ya ha colocado en nuestros corazones. Quisiera que en esta mañana, en esta oportunidad, tomásemos decisiones conforme a la palabra de Dios para el bien de nuestras propias vidas. Y para ello vamos a ver un texto en el libro de Nehemías, el capítulo 10. Pues cuando llega a este punto de la historia, los judíos tomaron una decisión firme, tan firme que escribieron un documento firmado por unas 84 personas, y en ese documento se decía, se declaraba lo que ellos querían con sus vidas de ahí en adelante. Recordemos que ellos vienen del cautiverio babilónico. Recordemos que en el capítulo 8, el profeta Esdras, o más bien el sacerdote Esdras, abre la palabra de Dios, abre las escrituras, y él está en un púlpito grande, más alto que todo el pueblo, y todos oían la palabra del Señor después de muchos años sin haber oído esta bendita escritura, porque en el cautiverio no oyeron la palabra de Dios por profetas ni por sacerdotes. Entonces fue un tiempo bastante complicado allí en Babilonia, pero ahora están en su ciudad. Ya el templo fue reconstruido, ya los muros fueron reconstruidos por Nehemías, y ahora Esdras abre las escrituras y es una enseñanza, una predicación tan hermosa que ellos comenzaron a llorar y lamentándose de su propio pecado. En el capítulo 9 vemos a los levitas orando profundamente a Dios y aún ayunando para reconocer quién es Dios. En esa oración se reconoce que Dios es todopoderoso, que Dios ha hecho obras majestuosas en toda la nación. Les recuerda de la esclavitud en Egipto, de cómo fueron libertados con poder, con hazañas del Todopoderoso, de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos, de cómo atravesaron el mar Rojo en seco y cómo los carros del faraón fueron hundidos con sus ejércitos. Ahí también los levitas recuerdan a la nación, al pueblo, a los judíos que estuvieron durante 40 años alimentados con maná y ahora conquistaron la tierra, pero por su pecado, por no obedecer a Dios, entonces Dios tuvo que castigarlos enviándolos a cautiverios. La parte norte de Israel fue llevada cautiva a Asiria en 722 a.C. y ellos nunca volvieron a su tierra hasta la fecha. Hasta este momento de 2022, los judíos aún los israelitas del norte, Israel del norte no ha podido volver a su tierra. Están dispersos por todo el mundo, pero nadie sabe dónde están. Sin embargo, un día Dios recogerá a las 12 tribus de Israel, recogerá a estas 12 hijos de Israel de la estirpe de Jacob, y serán como un solo pueblo, pero eso todavía está en el futuro. Solamente regresaron los judíos, la parte sur de Israel, y ellos son entonces los que están disfrutando ahora de la palabra de Dios y de la oración y del ayuno y de la consagración a Dios. Entonces, la palabra de Dios explicada, entendida, la oración profunda, la oración que en verdad está para nuestro Dios, lleva a decisiones profundas, y yo creo que esta es una oportunidad muy grande para comenzar un nuevo año con nuevas expectativas, oyendo atento a la palabra de Dios, orando a nuestro Dios, que Él tenga misericordia. Entonces hoy veremos que
hubo una promesa escrita y firmada. También veremos las decisiones de un pueblo y el documento que firmaron basado en 3 aspectos importantes. Bueno, vamos al libro de Nehemías, por favor. El capítulo 9, el versículo 38, que nos dice así, Nehemías 9:38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por la palabra tuya. Gracias porque podemos también orar a tu nombre, oh Señor, buscando tu corazón, buscando tu oído, Señor, que se incline a nosotros como pecadores. Pedimos que bendigas este año 2022 y que sea un año diferente, que sea un año lleno de decisiones buenas para ti, Señor, para nosotros, pues seguirte a ti con todo el corazón. En Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe a tu palabra. Amén. Muy bien. Entonces, primer punto es una promesa escrita y firmada. Dice que a causa de esto, es decir, de la palabra de Dios, capítulo 8, la oración del capítulo 9, habiendo sus corazones siendo conmovidos, atravesados por la palabra de Dios, convencidos de su pecado, convencidos que no hay mejor vida que seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro Dios, con toda el alma. Entonces ellos firmaron un escrito, los líderes del pueblo firmaron un documento y aparecen una serie de nombres. Dice el capítulo 10, versículo 1, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, y sigue una serie de nombres hasta el versículo 27, ¿cierto? Voy a leer algunos, y tal vez ninguno de estos nombres, a excepción de Nehemías, nos llame la atención, porque por ejemplo, Atus, Maluc, Harim, Abías, Maasías, pues no significan mucho para nosotros. Sin embargo, dice el versículo 8, al final, estos eran sacerdotes. Hay un gobernador, Nehemías, 22 sacerdotes que escribieron y firmaron ese documento, que al final vamos a ver de qué se trataba ese documento. 22 sacerdotes. Después sigue una lista de 17 levitas. Entre esos levitas están Zacur, Odías, Benino. De igual forma, nombres tras nombres tras nombres. ¿Por qué tantos nombres? Y al final hay 44 cabezas de familia, 44 jefes de familia, 44 padres de familia que firmaron. Y déjenme leer algunos nombres, o lea ya algunos nombres. Harif, Pelatías, Rehum, Ahías, Maluc. De igual forma, llegan esos nombres extraños a nuestros oídos y no tienen mucho significado el nombre de estos 44 padres de familia, jefes de familia, cabezas de familia. Y nos preguntamos por qué en la Biblia aparecen con frecuencia listas de nombres y nombres y nombres. ¿Por qué? ¿Por qué será que Dios se ocupó en escribir en su palabra estos nombres que unos 2500 años después no tienen mucho significado para nosotros? ¿Por qué? Bueno, los nombres representan personas, ¿cierto? Las personas representan vidas, representan almas inmortales. Para nosotros tal vez no significan nada, pero para Dios sí. Quizás su nombre y mi nombre jamás aparecerá en las primeras planas de los periódicos del mundo, ni en los noticieros. Tal vez nadie nos conozca,
salvo unas cuantas personas que consideramos nuestra familia o nuestros amigos. Pero en el mundo no somos nadie. Pero para Dios sí que somos importantes. Para Dios nuestro nombre es importante. O es decir, nuestro nombre delante de Dios sí que tiene significado profundo. Déjenme leerles unas porciones de la palabra de Dios. Miren el libro de Lucas. En cuanto a los nombres, Lucas, el capítulo 10, el versículo 20. En este episodio de Lucas, el Señor envió a 70 de sus discípulos que le seguían, los envió a hacer su obra, como sanar enfermos, predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios y muchas otras cosas, señales de aquellos días. Entonces ellos vinieron a dar el informe a nuestro Señor Jesucristo, muy felices. Y le dijeron en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban regocijados en ello, porque tenían tanto poder, o más bien Dios, el Señor, les había dado tanto poder que aún los demonios se sujetaban en el nombre de Cristo. Y miren lo que dice el Señor en el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor nos dice, mire, no importa muchas veces lo que podamos hacer, pues eso causa gozo, claro que sí, cuando logramos hacer una obra nos da mucha alegría hacerla y terminarla. Pero más allá de eso, el Señor nos dice, el regocijo verdadero está en que mi nombre, su nombre, el nombre de un hijo de Dios, de una persona salvada por la sangre del Cordero, de Cristo Jesús, por su gracia, está escrita en los cielos. Eso debe llenarnos de regocijo. Mi nombre escrito en los cielos. Eso es lo que debe mantener mi alma llena de alegría. ¿Qué importa lo que pasa en este mundo? ¿Qué importa las tribulaciones, la angustia, el temor, las penas o el dolor o la enfermedad, ni aun la misma muerte o la soledad o el desprecio de otros? Cuando mi nombre está escrito en los cielos, me regocijo. Estará escrito, no sé si con oro allí por los siglos de los siglos, por las eternidades. Allí está mi nombre por la gracia del Señor, y eso ha de llenarnos de regocijo. Amén. Mire que los nombres son muy importantes, porque también más adelante en Apocalipsis, mire lo que dice el Señor en el capítulo 2 y el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, una joya, ¿cierto? Una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¡Qué bendición más grande el que nuestro nombre esté en los cielos! Hay una promesa ahí en Apocalipsis que nos dice que el Señor nos dará una piedrecita blanca y en ella estará escrito un nombre. Allá no habrá tocayos, porque dice que ese nombre es nuevo y nadie lo conoce sino aquel que lo recibe. Allí entonces no tendremos otro tocayo, no habrá tocayos, y nuestro nombre no estará, este nombre que tenemos en este mundo no estará allá, sino que tendremos un nombre nuevo. Por eso hay un corito que cantamos, dice, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Y ese nombre que el Señor nos dará indica nuestra
permanencia o nuestro permiso de ir al cielo. Estamos en esa lista de nombres en los cielos. Eso ha de llenarnos de mucho regocijo. ¿Por qué este nombre no puede ir al cielo? Porque este nombre ha sido manchado muchas veces por nuestro propio pecado. Y el Señor entonces nos dará un nombre nuevo, limpio, santo, puro por las eternidades. ¡Wow! Eso sí ha de llenar nuestras vidas de mucha alegría. Entonces, volviendo a Nehemías, hay una serie de 84 nombres registrados en el capítulo 10 de Nehemías, que para nosotros no significan mucho, pero para Dios sí. Y por eso lo dejó ahí para siempre. Porque el nombre, su nombre, representa su persona. Y para Dios sí que es muy importante. Ahora, el segundo punto. Las decisiones de un pueblo. Mire el versículo 28. Capítulo 10 de Nehemías y el versículo 28 dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Sucede que los líderes tuvieron buenas decisiones, firmaron un pacto, firmaron un documento. Ellos estaban felices con Dios, felices con la palabra que llegó a sus propios corazones, que fueron transformados, arrepentidos de su pecado. Y entonces este liderazgo influyó en otros, en el pueblo, con sus hijos, con sus mujeres, con sus familias, porque el liderazgo influye, ¿cierto? Y estas decisiones fueron basadas en la comprensión de las Escrituras. Ellos se regocijaron, ellos se adhirieron a esta decisión que están tomando. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que nos convence. No hay otra forma de cambiar el corazón de los hombres, sino a través del entendimiento de las Escrituras. No hay otra forma de ir al cielo sino comprendiendo a través de las Escrituras que usted es un pecador, que necesita arrepentimiento, que necesita a Jesucristo. Pero todo eso lo dice la palabra de Dios, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, un nuevo espíritu, como en el libro de Ezequiel, el valle de los huesos muertos, de los huesos secos. Dice que el profeta vio un valle de huesos secos y entonces estos huesos el Señor los juntó y después los vistió de carne y de tendones y de músculos y de piel, y por último les dio espíritu de vida. Pues esos valles, ese valle de huesos secos, somos nosotros cuando estamos sin Cristo, y el Señor entonces nos da nueva vida. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nos da nueva vida, nos resucita, nos da la victoria sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte, y nos llevará al cielo cuando Él venga o cuando muramos, ¿cierto? Gracias a Dios por esas promesas. Entonces este pueblo de Judá fue influenciado por sus líderes. Usted es una influencia poderosa en su familia. Usted es una influencia poderosa en el vecindario, porque es observado por otros, y si decide seguir al Señor con toda su alma, si decide dejar el pecado atrás y seguir al Señor, déjeme decirle que su luz va a brillar, que su influencia va a ser grande, como una luminaria, como un sol en ese lugar donde Dios le ha puesto. Y otros se adherirán a esa luz, vendrán y buscarán al Señor a través de su testimonio. Y por último, el documento que firmaron. Capítulo 10, versículo 29 al 31. El 29 dice:
se reunieron con sus hermanos y sus principales. Ellos básicamente en este texto firmaron tres cosas o se comprometieron a tres cosas. Una, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Entonces ellos se comprometieron a guardar la palabra de Dios. Ellos reconocieron que habían abandonado las Escrituras, que se habían alejado, apartado de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de sus decretos, de sus ordenanzas. Y al alejarnos de la palabra de Dios, entonces nos inunda el pecado. Que este 2022 seamos firmes en leer las Escrituras, en estudiar las Escrituras, en meditar en ellas, en amar las Escrituras, en amar este libro y volver a nuestro Dios, porque las Escrituras transforman el corazón del hombre. Las Escrituras nos enseñan acerca del Señor, de su carácter, de su potencia, de sus obras, y nos llenan de esperanza. Y si no es salvo, le enseñará cómo ser salvo. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos. Y ese guardar es con seguridad. Es como cuando usted guarda una joya o un dinero en un lugar seguro. El salmista dice, en mi corazón, en lo más profundo de mi alma, en la profundidad de mi espíritu, que la Biblia lo llama como el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere hacer el diablo para hacernos pecar? Es hacernos olvidar de las Escrituras, hacernos olvidar de Dios, apartarnos de la palabra de Dios. Fue lo que hizo con Adán y Eva y le ha dado buen resultado a lo largo de estos 6,000 años. Pero el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estos hombres, estas familias enteras, estos líderes, estos levitas, estos padres de familia, estos sacerdotes, este gobernador, estos hijos, estas esposas, estas familias enteras, este pueblo entero, con un avivamiento impresionante, decidieron guardar la palabra de Dios. Reconocieron que por no hacerlo, Dios los había enviado a cautiverio y habían sufrido bastante. También, segunda cosa que prometieron es guardar a sus hijos. Mire el versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Están comprometidos a guardar su familia, a guardar sus hijos para Dios. Se habían mezclado los del norte sobre todo con otras naciones y eso los llevó a ser idólatras, a adorar en templos paganos, a adorar otros dioses como los Baales. Pero los judíos aquí reconocen y dicen, ¿sabe? Vamos a guardar nuestros hijos. Mis hijos no se casarán con mujeres incrédulas. Mis hijas no se casarán con hombres incrédulos, sino que oraré, los guardaré para que se casen con creyentes dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Nos preguntamos, porque dice el Señor en Malaquías 2, versículo 15, Malaquías 2:15, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Uno, refiriéndose al matrimonio. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
Dios busca una descendencia para Él. ¿Por qué es tan importante el matrimonio entre creyentes? Porque Dios busca una descendencia para Él. Él quiere que sus hijos, que mis hijos llenen el cielo. Y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos de los hijos, hasta las 1000 generaciones. Entonces los judíos reconocieron acá, este pueblo reconoció que tenían que guardar a sus hijos para Dios. ¿Y cómo guardarlos? Enseñándoles las escrituras, viviendo una vida consagrada a Dios, orando con ellos, yendo con ellos a la casa de Dios, al templo, al lugar de adoración. Vamos a adorar a Dios, vamos a celebrar la festividad más grande en nuestros días, que es la resurrección de Cristo, y vamos a cantarle con el alma, hijos míos, y vamos a servirle a Él con todo el corazón, con todos nuestros talentos, con todos nuestros dones, con toda el alma, con todo nuestro espíritu. Haremos la obra de Dios porque Él lo merece. Fue una decisión que tomaron los hebreos, los judíos de aquellos días. Es una decisión que usted y yo tenemos que tomar hoy, 2 de enero de 2022, hoy que estás escuchando este mensaje. Y último punto o última decisión, de acuerdo a este texto que estamos viendo, que tomaron fue guardar el día de reposo. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en un día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaremos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Muy bien, para la ley de Dios, para los hebreos, estaba un mandamiento que era guardar el día sábado, santificarlo. Para nosotros como creyentes en el Nuevo Testamento es el día domingo, porque el Señor resucitó el domingo, y los creyentes, según varios textos de la palabra de Dios, entre ellos 1 Corintios 16:2, se reunían cada primer día de la semana. Nuestro día santificado, nuestro día santo, nuestro día del Señor ahora es el domingo. Como sea, en otros lugares podrán reunirse el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes o el sábado, pero ese día lo guardaremos para nuestro Dios. ¿Sí? Mira, había un aspecto importante en cuanto a dejar descansar la tierra. No solamente un día, sino un año entero, el séptimo año. Miren Levítico, el capítulo 26, versículo 32. Asolaré también la tierra, Levítico 26, 32, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. El Señor está diciendo, si ustedes no guardan ese séptimo año, si no la dejan descansar a la tierra, yo traeré juicio sobre ustedes. Tenían que trabajar la tierra 6 años y dejarla descansar 1 año. Y eso es sabio, porque la tierra también se cansa. Y Dios quería que la tierra descansase 1 año cada 7. Pero si los judíos no hacían caso, si su nación, su pueblo, no hacía caso, vendría castigo sobre ellos. Versículo 34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Esto lo dijo Moisés unos 700 años antes que sucediera, pero sucedió.
Dios un día tuvo que transportarlos cautivos a Asiria, a la parte norte, y a la parte sur tuvo que llevarlos cautivos a Babilonia por mano de Nabucodonosor, naciones enemigas de Israel, naciones en las cuales los maltrataban, los herían, los humillaban. ¿Pero por qué? Porque ellos no acataron la palabra de Dios. Porque muchas veces a nosotros hoy, en el siglo XXI, nos va tan mal en algunas cosas? Hay veces son pruebas, claro, pero muchas veces también son consecuencia de nuestras propias maldades, de nuestro propio pecado, de nuestra propia iniquidad, de nuestra propia ausencia de la palabra de Dios en el corazón. Por decir, hay enfermedades como el cáncer al pulmón que son causadas por nuestro vicio en el tabaquismo. Y entonces no podemos culpar a Dios por ello. Tenemos que reconocer que es nuestro propio pecado. Claro que Él le puede perdonar si usted es una persona que fuma y está enfermo de algo así por el tabaco o el alcohol. Dios le puede cambiar su vida. Dios puede transformar su corazón. Pero también hemos de reconocer que el pecado tiene consecuencias. Y una de las consecuencias para los judíos fue ser llevados a Babilonia, a cautiverio, donde sufrieron mucho. Entonces ellos decidieron guardar el día de reposo. Y bueno, nosotros no somos judíos, ¿cierto? Lo del día de reposo no es ordenado para nosotros porque somos gentiles. Gentiles somos los que no somos judíos. Pero Dios sí estableció que nos reuniésemos, ¿cierto? En nuestro lugar nos reunimos el domingo para adorar a Dios. Entonces ese día lo guardaremos. Ese día nos levantaremos temprano con nuestros hijos, con nuestras familias y diremos, como decían los salmistas, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, yo iré, yo iré, yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Claro que es alegría ir a la casa de Dios, ir a la iglesia del Señor. Claro que es un regocijo inmenso porque es nuestra festividad, es donde festejamos las obras de Dios, la resurrección de Cristo. Es el día de los días, es el día anhelado por todo creyente, porque no solamente vamos a alabar a Dios, a oír su palabra, alimentarnos de ella, sino que también nos vamos a ver con nuestros amados hermanos en Cristo. Claro que es importante nuestra familia en Cristo, claro que es necesario estar cerca los unos de los otros, porque somos hermanos en Cristo. Claro que sí, una de las cosas más difíciles en 2019 y 2020 y 2021 fue la ausencia de los hermanos en la casa de Dios y tener que hacerlo a través de plataformas digitales, complicado, pero estamos volviendo vez tras vez tras vez y gracias a Dios que eso ayuda mucho, el estar juntos, como dice también el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces la decisión que hemos de tomar es que la iglesia será prioridad en mi vida también. La palabra de Dios será prioridad, mi familia será prioridad y mi iglesia o la iglesia donde el Señor me ha puesto será prioridad en mi vida. Entonces, ¿cómo plasmar estas decisiones a nosotros en el día de hoy? Unas conclusiones. La vida es como un juego de ajedrez. Cada día hacemos una jugada o varias jugadas. Y esas jugadas determinan qué sucederá
a lo largo de la partida. Y la vida es así. Las decisiones que hoy tome me van a afectar mañana y pasado mañana y en 10 años y en 20 años y en 50 años. Y entonces Dios nos anima a plasmar por escrito nuestras decisiones, a dejar escrito qué queremos. Y yo, de acuerdo a lo que estudiamos hoy, les desafío a que escribamos este documento. Es entre obviamente usted y Dios. Tome su agenda o haga un cuadro. En nuestra iglesia hicimos un cuadro donde están plasmadas estas 3 decisiones y firmada por varios hermanos que decidieron, claro que sí, yo voy a guardar la palabra de Dios en mi corazón. Sí, la leeré cada día, meditaré en ella. Durante todo este año, la palabra de Dios será central en mi corazón. La segunda cosa que debemos escribir, porque lo que no se escribe se olvida, es guardar a nuestras familias, guardar a mis hijos de que se casen con personas incrédulas. Les guiaré en el camino de Dios. Les guiaré de acuerdo a la palabra de Dios para que ellos aprendan a tomar buenas decisiones en la vida conforme a Dios. Y también guardaré mi servicio a Dios. Yo estaré consagrado a lo que Dios me permita hacer para su obra. Iré a la casa de Dios, iré con mis hijos, iré con mi esposa, iré con mi esposo, iré con mi mamá, con mi familia, con mis amigos, a la casa de Dios. Lo firmo, lo dejo escrito y lo pondré en un lugar visible para recordarme cada día. Es necesario hacerlo, por eso el Señor dijo en Deuteronomio que estas palabras estarán escritas sobre tu corazón y las pondréis en las paredes, en los portales, en los dinteles de las puertas, en los dedos, en el corazón, en todas partes, porque la palabra de Dios es fácilmente olvidada y Dios por eso nos dice, pongan recordatorios por todas partes para que siempre la palabra de Él esté en el corazón. Si es necesario escribirla en el espejo donde usted se ve cada día, escríbala ahí. Que este año 2022 sea un año de victorias, de una vida diferente, triunfando con Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que este año esté lleno de las bendiciones del Señor. Vamos a orar. Y si de pronto no es salvo, que hoy sea el día de su salvación. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de escudriñarla, de abrirla. Y te pido, Señor, que nos ayudes a guardar tu palabra en el corazón, a guardar a nuestros hijos para ti y de amar tu iglesia, servirte a ti con todo el corazón, oh Señor, en tu casa. Y también si hay alguien sin Cristo, pedimos que tengas misericordia de esta persona, oh Señor, le perdone sus pecados y acuda a ti para ser salvo por tu gracia. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un feliz año. Dios les bendiga para siempre.